Hola, ¿cómo están? Hola, profe. Sí, ya lo voy a desactivar enseguida. Solamente estoy saludando y esperando si hay alguna cosita que quieran escribir para recuperarla. ¿Sí? Veo que hay gente que no es de primer año que toma estas clases. Está bueno eso. Es famosa, profe. Sí, ¿viste? Ana Pérez. Tengo mi propia cuenta de fama. Bueno, pero he sido famosa antes de Instagram. Yo les conté que hace 21 años que doy clases en esa facultad, así que conozco cerca de 6.000 personas, entre todas alumnas y alumnos que han pasado a lo largo de estos años. Estoy viendo si hay algún... Sí, los voy a desactivar enseguida los comentarios. Solamente estoy viendo más o menos si hay alguna cosita que me quieran decir. Bueno, acá estoy con mis materiales. Profe, aquí vamos. Vamos a ir ahora. Total, esto... Queremos ver... No, mi gata está afuera. No quiere... Mi gata no quiere ser famosa. Lo de historia lo vamos a ver el jueves, chicas. No me pregunten cosas de otra materia porque tan flexible no soy. Hoy estoy acá con introducción a la comunicación, ¿sí? Bueno, voy a desactivar los comentarios y unos minutitos antes de que termine la clase los vuelvo a dar, ¿sí? De todos modos, esto es más que nada para que ustedes puedan seguir con sus lecturas. Bueno, la idea de hoy es dejar algunas líneas para que ustedes después vayan a leer y a comprender los textos que están en la segunda parte de la unidad número 1. Esto es Cecilia Magadán y Ana Silimbini. Cecilia Magadán, para que ustedes sepan quién es, yo así no gasto ahora y ocupo tiempo explicándolo. En este libro, acuérdense, en el libro de Abrir el Portal, en la página 33 hay una pequeña referencia a quién es Cecilia Magadán y el trabajo que ella hace al respecto de recopilar, ¿no es cierto?, la información, digamos, construir un texto en el cual las 4 o 5 páginas que ustedes tienen en el apunte son de ese texto, ¿sí? El texto se llama Bla, 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 Sociología de una conversación, y la profe que hizo una especie de síntesis de los materiales se llama Eve Ramelo, ¿sí? Bien, ese texto trabaja 4 autores, pero, digamos, la idea común que recorre a esos 4 autores, Pierre Mayol, Michael Halliday, Erving Goffman y Pierre Bourdieu, que son los textos que trabaja esta Cecilia Magadán. Ella hace ahí como una recopilación, se llama eso. Están atravesados por la misma preocupación y por una misma reflexión que es alrededor del papel del lenguaje digamos, como una herramienta y como un constructor de socialidad. Vamos a acordar, la palabra lenguaje la vamos a usar en el mismo sentido, o sea, va a ser como un sinónimo de lengua, es decir, un sistema, ¿sí?, de códigos, ¿sí?, un sistema de signos, un sistema social de signos a través digamos, de signos, es decir, que están articulados formando códigos. El que más conocemos nosotras y nosotros es el del lenguaje, ¿sí? El lenguaje y el alfabeto. Ese es un código lingüístico que sirve para armar palabras, frases, oraciones, etc. Y con el cual nos entendemos. Si el lenguaje es el mismo,
Nos entendemos perfectamente. Ese sería un código. Entonces, la lengua o el lenguaje, que van a ser lo mismo para acá, cumplen un papel importante como que son un insumo central para la comunicación humana. Recuerden ustedes que nosotros estamos en esta primera unidad trabajando la idea de que la comunicación es una práctica social, individual y colectiva que se inserta, ¿no es cierto?, dentro de una cultura determinada y en un momento histórico también que está, digamos, fijado. Y entonces en ese escenario el lenguaje cumple un papel, digamos, de mediador, es decir, aproxima a las personas, las hace que las personas se puedan comprender, entender, comunicar, interactuar y significar, ¿sí? Y de algún modo entonces construir una vida en común. Sin lenguaje no sería factible que construyamos una vida en común. Entonces, estos textos parten, ¿sí? Y Magadan señala, tienen como propósito señalar que el lenguaje primero no es algo transparente. Es decir, el lenguaje no representa la realidad tal cual es. Si yo digo casa, ¿sí?, la imagen de una casa es una imagen que puede diferir en una multiplicidad de imágenes de casa. No hay una única casa que pueda corresponderse con la palabra casa. Entonces, puede ser que sea una casa como una mansión, puede que sea una casa muy precaria, puede ser que incluso sea una casa de una, digamos, de una mascota. Que el lenguaje no sea transparente quiere decir que entonces las palabras no son neutras, las palabras tienen una carga valorativa per se. Y por ende, entonces, los lenguajes lo que están haciendo es representar la realidad, es decir, son como una mediación, son como una especie de actor, representan lo que en la realidad, pero de acuerdo a quien o como uno usa el lenguaje, variará el significado. Eso es la primera idea fuerte que tienen todos estos textos. El lenguaje no es transparente. La segunda, el lenguaje es una herramienta de la comunicación que puede asumir distintos formatos. Lenguaje oral es el primero que aprendemos. Todas las personas, lo primero que aprendemos es a hablar. Luego aprendemos a escribir. Paralelamente vamos incorporando el cuerpo como una manera también de expresarnos. Y el uso de los espacios, ¿sí? Sabemos si tenemos que estar muy pegados a alguien o no, y sabemos que eso significa también. Y lo último que aprendemos es a, digamos, comprender o a decodificar todos esos códigos que vienen, por ejemplo, a través de los formatos de los medios. Eso es lo último que aprendemos. Pero no es solamente el lenguaje, no hay que pensar solamente el lenguaje como lo que se escribe, como lo que se habla, sino que también hay todo un conjunto de otras actividades en las cuales el lenguaje se manifiesta a través de símbolos o de comportamientos no verbales. Lo tercero, el lenguaje, no hay un único lenguaje, no hay una lengua madre, una lengua universal, ¿sí? Sino que las va a haber, hay una lengua, ¿sí?, que quizás es la oficial o es la lengua dominante, de la que todos conocen, a la que todos se refieren, la que todos hablan, pero también hay otros lenguajes o que están ahí abajo, ¿no? Tratando de lograr encontrar un lugarcito y ser visibles. Un ejemplo claro de esto es el lenguaje inclusivo. Fíjense, el lenguaje inclusivo, que es el lenguaje que se utiliza a partir, digamos, que incluso nuestra universidad, nuestra facultad, habilita a utilizar, ya sea escribiendo con la X o con el es, ¿no es cierto?, todes, digamos, o todas y todos, es decir, ya no solamente el genérico masculino, sería un ejemplo de cómo también esa forma de habla que estaba digamos, que había quedado invisibilizada a partir de un montón de experiencias y de prácticas sociales y de un movimiento potente, digamos, del feminismo, de los derechos de las mujeres, contra la violencia de género, a favor, digamos, de la despenalización del aborto, etcétera. Todo ese conjunto de acciones que se vienen dando desde hace unos 5 o 6 años han hecho que también el lenguaje
cubra o ocupe un lugar, no digo dominante, pero sí que al menos sea reconocido como una forma válida de hablar. Fíjense entonces que el lenguaje, ¿sí?, es una construcción social. No hay alguien que diga, bueno, a partir de ahora se va a hablar de esta manera, lo dice el diccionario acá, esta es la gente y punto, de la otra forma no se habla. No, si bien hay una lengua que es dominante, o es la lengua, digamos, oficial, no quiere decir que por abajo circulen otros tipos de lenguaje, que buscan también su lugar de reconocimiento. Y finalmente, la idea importante entonces, la vuelvo a repetir, el lenguaje, acuérdense, el lenguaje a lengua, yo voy usando las dos palabras, es una construcción social. ¿Por qué? Porque es un sistema de signos social, que ahí hay como un acuerdo social implícito. No es que nosotros, implícito quiere decir es que ya viene dado, no es que nosotros decimos sí, yo, nos adherimos a ese contrato cultural, porque también si no hacemos eso y no usamos esa lengua, que en principio es la lengua dominante, de algún modo corremos riesgos de no poder llegar a tener prácticas de interacción y de entendimiento con las otras personas, ¿sí? Imagínense lo que sería si cada uno hablara como se le cantase el canto y entonces todos anduviéramos y no sería posible el entendimiento. Es decir, por esa razón hay una lengua que es considerada un sistema social. Lo que difiere es el habla. El habla es otra palabra y hace referencia a la práctica individual, a esto que yo estoy haciendo. Es la capacidad fónica, la capacidad de enunciación que tiene una persona y que en ese sentido es distinta a la que tiene otro sujeto, ¿sí? Entonces, uno tiene una lengua, un lenguaje que es una construcción social de la cual no podemos escapar. En algún momento de la vida todos terminamos hablando como dicen que hay que hablar. Y después está el habla, que es algo individual. Por eso cada uno habla como digamos, habla. Y así va por el mundo. Algunos hablan correctamente, otros tienen menos vocabularios, otros hablan con una tonada, con otra, en fin. ¿Sí? Bueno, esas 4 características son las que recorren todo el texto general, digamos, de Magadan. Y una vez que ustedes lean cada autor, van a darse cuenta que sobre esos 4 aspectos ellos están definiendo o describiendo. Cada uno le hace un aporte particular. En el caso de Pierre Mayol, que es el primer texto, lo que tienen que saber como importante para poder ahí ir a esa parte del texto es que él utiliza al barrio como lugar de análisis de las prácticas del lenguaje. O sea, sitúa que el barrio es un lugar de comunicación. O sea, el barrio es un lugar donde hay significación constante. Y la significación que se da a través del barrio es también la de la práctica del lenguaje, que generalmente es el lenguaje del habla, ¿sí?, pero también es el lenguaje de los gestos, del cuerpo, de cómo se manifiesta el cuerpo en ese barrio en el cual hay prácticas de interacción permanente. Yo les invito a pensar, cuando lleguen a ese texto, en cómo ha sido, digamos, a la vida cotidiana en los barrios donde ustedes han nacido, donde han vivido, o en los lugares de donde vienen, en ciudades del interior o pueblos, y piensen entonces si no es realmente así, que además de todo lo que puede ser la historia y la identidad del lugar donde viven, hay como una suerte de códigos que se sabe qué cosas se pueden decir, qué cosas se pueden hacer, a qué hora se puede salir, cómo sale uno vestido, qué tipo de ruidos, hasta qué hora, etcétera, etcétera. Y todo eso es justamente una forma de código que regula la forma de organización de ese barrio y regula, digamos, fundamentalmente la coexistencia, ¿sí? Fundamentalmente es eso. Las prácticas, los códigos están teniendo como finalidad regular la coexistencia de las personas. Si no, sería un caos. Cada uno haría lo que quisiera y no se podría vivir en comunidad. Entonces, por ese lado va Mayol, por el lado del barrio. ¿Y qué dice Mayol? Que hay un acuerdo en que todos hacen lo conveniente para... La palabra conveniente la van a encontrar y ese es el concepto que ustedes tienen que destacar en Mayol. Lo conveniente es aquello que hace a las posibilidades de sostener la interacción
en esas prácticas barriales, ¿sí? De las relaciones que tenemos con las vecinas y vecinos. ¿Qué pasa cuando alguien transgrede o viola eso que es lo convenido? Aparece el chisme, fundamentalmente, que es una manera de desagravio y de marcar el desacuerdo, de señalamiento, y también los estereotipos. Entonces, eso es algo es lo central de Pierre Mayol, ¿sí? Que él ubica el barrio como una unidad de interacción, de comunicación, y que para poder comprender cómo es que las personas llevamos adelante nuestras convivencias adentro de esos espacios barriales, hay una suerte de códigos que son, asumidos por quienes formamos parte de ese lugar, y cuando hay una ruptura de ese orden, lo que aparece es la sanción, que no es una sanción física. Seguimos ahí, díganme si se acuerdan. ¿Vamos por ahí? ¿Sigo? Alguien solamente diga si se... Ahí vamos. Bueno. El otro autor es Michael Halliday. La noción que ahí ustedes tienen que buscar como importante es la de comunidad lingüística, que es la noción que el autor critica, y el lugar donde analiza las prácticas de comunicación es en la ciudad, el lugar, ¿sí? Ya no es el barrio, sino que la ciudad. ¿Qué dice Halliday? Que la ciudad es un gran lugar de conversación, donde hay una multiplicidad también de formas de comunicación. Entonces, lo que hace el autor es romper con una noción, que es la noción de comunidad lingüística. ¿Qué es una comunidad lingüística? Una comunidad que presupone que todos sus participantes se conocen entre sí, se hablan los unos a los otros, se hablan de manera semejante y están unidos por algún tipo de organización. Eso sería una comunidad lingüística, o sea, un lugar donde las partes, los participantes están unidos por alguna forma de organización, se hablan unos a otros y lo hacen en forma semejante. Lo que hace el autor Halliday es desestimar esta noción de comunidad lingüística y plantear que la ciudad es un lugar de conversación múltiple y que justamente por el hecho de que existen variantes en el registro, o sea, variantes en las formas del habla, es que no hay posibilidades de hablar de una comunidad lingüística. Entonces, por un lado menciona a los dialectos, ¿sí? En tanto, los dialectos sería lo que caracteriza, uno habla desde lo que es. Por ejemplo, habla desde su lugar de profesor, habla de su lugar de estudiante, habla de su lugar de comerciante, habla de su lugar de, trabajador. Y luego el otro es el registro, que sería la variación que se hace con referencia al contexto. Es decir, el registro es el habla que cada uno tiene en diferentes momentos, en diferentes contextos en los que desenvuelve su vida. Por ejemplo, yo hablo en un dialecto académico ahora, ahora no tanto, pero cuando uno da una clase en la facultad, el dialecto sí que sería, hay un lenguaje académico, se presupone que uno habla correctamente, apelando a conceptos, tratando de ejemplificar, es decir, habla en función de una serie de reglas, ¿sí? Es distinto cuando yo hablo en mi casa con mi familia. Ahí hay una variación también de registro. Soy la misma persona, pero hablo en una como profesional y en el otro lugar como miembro de la familia. Ustedes conmigo pueden hablar de un modo más formal. Entre ustedes, si tienen el WhatsApp, el chat o la página, hablan ahora de un modo más informal. Es decir, hay una variación de registro en función del contexto y hay una variación de dialecto en función de lo que uno es, profesionalmente o socialmente, laboralmente, ¿sí? Eso es lo importante que tienen que tener entonces de Halliday. Por ende, entonces es imposible hablar de una comunidad lingüística. El tercer autor que tenemos es Erving Goffman. Erving Goffman lo que plantea allí es de qué manera las personas
llevamos adelante determinados rituales para poder acceder, ¿sí?, a las prácticas de diálogo y al acercamiento con otras personas. Y entonces él plantea que existen rituales de acceso, ¿sí?, de entrada, de llegada, para poder ser parte de una comunicación con otras personas, y también rituales que son de cierre o de despedida para marcar que esa relación se ha terminado. ¿Qué es un ritual? Un ritual sería una regla, un protocolo, un acto, algo que está acordado, por el cual una persona, ¿sí?, refleja que tiene un respeto hacia otra persona o hacia aquello con lo que se quiere comunicar, y entonces va a llevar adelante determinadas prácticas de costumbre, ¿no?, digamos, de cuidado, para justamente hacer que la otra parte pueda tener una relación. Entonces, por eso se habla de ritual, un ritual de entrada. Se me ocurre en este momento, ustedes son chicos pero habrán escuchado los famosos rituales, por ejemplo, las comunidades rockeras, qué sé yo, el ritual que tenían los que seguían a los Redonditos de Ricota y a Patricio Rey, que era esto de la misa ricotera. Después tener los rituales para los bailes y para todo lo que es la cultura del popular del cuarteto. Podríamos hablar de ciertos rituales que establecen las prácticas de quien, por ejemplo, gusta el folclore y accede, no sé, a Jesús María, al Festival de la Doma, o a Cosquín, al Festival de Cosquín. Es decir, ahí hay rituales, es decir, hay determinadas maneras en las que las personas se acercan a esas actividades, teniendo en cuenta que esas actividades tienen un protocolo para ello, ¿no es cierto? Nadie va a entrar a un recital, qué sé yo, de Cosquín con, no sé, vestido de heavy metal, qué sé yo, quedaría como un poco desubicado. Del mismo modo, Goffman entonces lo que plantea es que los rituales sirven para que las personas en las culturas, de determinadas culturas, o sea, en todas las culturas, en todas las sociedades, puedan hacer cosas para acercarse a las otras, de algún modo cumpliendo esos ritos. Un rito, ¿cuál es? El saludo. Uno entra a un lugar y saluda. Ahora, ¿cómo varía ese saludo culturalmente? Bueno, puede ser, en algunos casos se daban un beso, un abrazo, la mano. Bueno, hoy no, el codo, ¿no? O la manito así. Pero digo, hasta hace cosa de 3 meses era común que nosotras y nosotros nos saludáramos con un abrazo, con un beso, con la mano. En otros países y otras culturas solo se dan la mano, y en otros lugares ni siquiera se dan la mano, se saludan con una reverencia. Por ejemplo, los japoneses que hacen así. Entonces, fíjense qué importancia que tienen los rituales para poder acceder a una práctica de comunicación. Y los rituales de cierre, que tienen que ver con la manera de decir adiós, es decir, de qué modo uno deja en claro que esa relación ha concluido. Finalmente, espero no ser tan densa, me queda el textito de Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu lo que plantea allí la pregunta es, ¿qué hace posible que una lengua oral tenga que ser enseñada? O sea, ¿por qué una lengua oral es la que tiene que ser enseñada como la lengua oficial o legítima? ¿Por qué no se puede enseñar cualquier lengua en la escuela? Piénsenlo ustedes también. Primaria y secundaria, todos los años, lengua, lenguaje, en fin, no sé, lengua y literatura. Es decir, ¿por qué hay una constante preocupación en las instituciones escolares por enseñar un tipo de lengua, de lenguaje, y por qué no cada uno hablaría como quiere, o escribiría como se le cantase, o pronunciaría las palabras del modo que quisiese? ¿Por qué eso no se puede hacer? Bueno, Bourdieu plantea que porque existe, más allá del deseo, digamos, de cada uno de nosotros de querer hablar como queramos, una suerte de mercado, o sea, en términos simbólicos, ¿no? Es un espacio que regula las prácticas del habla y las prácticas del entendimiento. Entonces, las competencias que cada persona tiene para hablar, competencias de locución, o sea, de habla, conocimiento, educación, las posibilidades que tiene para poder ser escuchada, van a ser que pueda, en mayor o menor medida, ser precisamente escuchada por otras, ¿sí?
¿sí? Si a eso le agregamos, qué sé yo, que la persona tenga determinados, qué sé yo, que tenga no solo los conocimientos, sino que además disponga de una manera personal de poder hacer llegar sus contenidos. Vamos a poner esta clase que yo estoy haciendo ahora como un ejemplo. ¿Sí? ¿Qué posibilidades tengo yo de que esto sea, que tenga un efecto y que llegue a ustedes y que a ustedes les sirva? La manera en que yo hablo. No solo es cuánto sé, sino cómo lo digo, cómo me acompaño, en qué momento estoy llegando a ustedes ahora, ¿sí? ¿Qué están haciendo ustedes del otro lado? Etcétera. Entonces, hay un mercado lingüístico que sería una instancia social que es la que permite que discursos van a ser escuchados y que discursos nunca van a ser visibles. Eso dice Bourdieu. Entonces, es importante ahí reconocer que justamente ese mercado es el que hace que a veces una lengua sea dominante por sobre otras. Y esa es la lengua que permite entrar en ese mercado, ¿no? Que permite y habilita para poder hablar en ese mercado. Si la lengua se escribe, o sea, si se escribe bien, se pronuncia bien y se acompaña, digamos, de una correcta sintaxis, más posibilidades va a tener de llegar a destino. Piensen, por ejemplo, a ustedes les enseñan a escribir, a pronunciar, es lo primero que se enseña en el primario. Mamá, ¿no? Todas las letras que se tratan unas de diferenciar de otras. Luego a redactar palabras sueltas. Y a medida que uno va llegando al fin del primario y del secundario, uno aprende las reglas sintácticas: sujeto, predicado, verbo. ¿Por qué todo eso? Justamente porque de lo que se trata es que haya competencias de habla que nos permitan hablar de un modo preciso para poder también tener lugar en ese mercado del lenguaje, y además fundamentalmente ser entendidos, ser comprendidos. Es muy importante la posibilidad de hablar, la palabra, por eso es clave, y más en comunicación. ¿Quiénes son los que hablan? ¿Sí? Y pueden hacer este ejercicio de pensar, por ejemplo, dentro del periodismo, agarren y escuchen cualquier noticiero, véanlo por el cel o por la tele, fíjense cómo, y hagan un registro, es un ejercicio auditivo, cómo hablan los periodistas, y cómo también eso, piensen, puede llegar a influir en la escucha del receptor. Para que piensen lo importante que es esto del mercado. Insisto, la noción, este concepto de mercado lingüístico es un concepto abstracto, o sea, es un concepto, no es que existe en un lugar un mercado como existe en la feria donde uno va a comprar las cosas, ¿no? O un mercado de pulgas donde hay artesanía. Este mercado no existe, pero en definitiva la academia, la universidad, la facultad, la escuela serían los ámbitos específicos donde se ponen en juego ese mercado, sería el lugar ideal donde se ponen en juego ese mercado. Bueno, voy a ver en los comentarios porque me quedaría un solo autor. Ahora sí, ¿estamos? Una señal. ¿Les parece que está re bien explicado? La idea es que esto les sirva, pero entonces ustedes ahora cuando vayan a los textos se acuerden de las palabritas que yo les digo. Ahí hago una última cosita y vuelvo a los comentarios. ¿Quién es Andresito? ¡Ay, Andresita! ¿Puede explicar brevemente? Sí, ahí voy con eso, ahí voy. Proxémica y kinésica. Bien, el último texto es el de Ana Silimbini, la profesora Ana Silimbini, que seguramente algunos de ustedes tienen como profe de práctico. ¿Qué dice? Ese texto trabaja sobre la comunicación interpersonal. Pero me voy a tomar un mate porque estoy como de la garganta seca. Acuérdense que la comunicación interpersonal es aquella que se refiere a la capacidad de establecer una conversación con otra persona, interpersona. Ustedes deben haber visto, yo me acuerdo si en el ingreso se ve, pero creo que lo pusimos como ejemplo, que la comunicación interpersonal por excelencia, el modelo ideal de la comunicación es el diálogo.
El diálogo sincero, ameno, franco, cara a cara, mirando los ojos, esa sería la manera más genuina de lograr una comunicación. Que no es una comunicación informativa, sino es pararse bueno, ahora ya no se para en la parada de colectivo, pero supónganse que de acá a un tiempo volvamos a tomar el colectivo, nos paramos en el colectivo y le decimos, che, ¿qué colectivo pasó? Hace mucho que esperás, ¿qué hora es? Qué frío, ¿no? Eso no es una comunicación interpersonal en el sentido estricto del término. La comunicación interpersonal, la primera característica que tiene es que es necesaria que exista una copresencia física, es decir, que las personas estén presentes físicamente en un mismo lugar. Porque eso hace entonces posible que haya primero un poner, no solamente la palabra, sino también el cuerpo, ahí, en ese momento. Y Silimbini plantea que en la medida que dos personas están cara a cara, hay posibilidad de que también puedan codificar, es decir, puedan comprender, digamos, mediante sus operaciones de codificación que se hacen mentales, lo que la otra le está diciendo, pero a la vez también pueden estar mirando qué se hace gestualmente o corporalmente a la par que uno va hablando. Ustedes saben que uno va hablando y a veces los gestos acompañan o a veces no acompañan. Entonces, es necesaria la copresencia, es necesaria la codificación, es decir, que existe una comprensión de las partes que están hablando del mismo sistema de código. Si yo a ustedes ahora le hablaran armenio, probablemente no me entenderían nada. ¿Por qué? Porque no estaríamos hablando en un mismo código. Es necesario que el código lingüístico, digamos el alfabeto, y que culturalmente sepamos que estamos hablando así, porque, bueno, estamos insertos en una X cultura. Eso significa comprender el código. ¿Para qué sirve entonces poder comprender ese código y poder estar cara a cara? Bueno, porque de algún modo dice Silimbini, retomando las palabras de un autor que se llama George Bateson, se escribe Bateson, ustedes lo van a leer ahí en el texto, hay una posibilidad de la mutua percepción, es decir, la mutua percepción significa que estamos ahí interactuando y que es difícil ahora, porque ahora estamos mediados por una pantalla, pero yo veo corazoncitos acá que salen a los costados y pienso que ustedes me están mandando mimos y me están diciendo gracias, profe, y esa sería una mutua percepción, la posibilidad de que yo esté y me ponga por momentos en el lugar de la otra, del otro, y pueda comprender qué es lo que está pasando en ese momento de comunicación. La mutua percepción para mí siempre la grafico como el momento del amor, como cuando uno está embelesado, cuando uno mira así, qué sé yo, el bebé que mira a la madre, ¿no? Los niños que miran a los padres, los niños que miran a sus héroes, heroínas en los primeros dibujos animados, lo miran embelesado. Nosotros cuando nos enamoramos o estamos con el mejor amigo y sentimos un momento de amorosidad, eso es la mutua percepción. Aplicado a una situación de comunicación sería que las dos partes que están en ese diálogo quieren estar ahí y hacen todo lo posible para que ese diálogo se mantenga y se sostenga. Por eso es una verdadera conversación. Finalmente Silimbini, digamos, retomando a Bateson, plantea que la característica esencial, digamos, de la comunicación humana y por qué es interpersonal, necesita un código, necesita de la copresencia, etcétera, es que todo esto que yo les acabo de decir solo es posible porque, por un lado, hay una capacidad reflexiva y crítica que tenemos las personas que nos hacen pensar en las situaciones que vamos viviendo y decidimos si estar ahí o salir de ahí. Si yo quiero estar en esa relación de conversación, reflexiono, es casi inconsciente, uno no está en el momento pensando, yo quiero hablar con este, no quiero hablar con este otro, no, es como casi simultáneo, es un proceso mental muy rápido, es un proceso de empatía, pero eso es lo que caracteriza la comunicación humana de todas las demás comunicaciones de las especies, entre las cuales cuentan los animales. Por eso entonces el diálogo es verdaderamente la única capacidad que tienen las personas de poder llegar a un entendimiento profundo. Ahora bien, la comunicación interpersonal es una comunicación hablada, pero también hay que tener mucha atención a lo que es el uso del cuerpo
y de lo gestual, y el uso de los espacios físicos. Y entonces, todo el estudio del uso del cuerpo, de lo que uno hace con la cara, con las manos, con la gestualidad, ¿sí? Es el estudio de la kinésica, ¿sí? Y el estudio del espacio, cómo uno usa el espacio, cómo uno se para frente a las otras personas y utiliza el espacio, que es también un modo de comunicación, es el estudio de la proxémica. Le voy a dar 2 ejemplos finales y con esto termina la sesión. Yo hago mucha gestualidad. El profe Eduardo de la Cruz es súper gestual. Nosotros usamos el cuerpo permanentemente para expresarnos, para acompañar lo que decimos. En el lenguaje, por ejemplo, todo lo que es el discurso político, que es el lugar, o digamos, y esto que les decía recién de las noticias, los noticieros, ustedes miren lo que se dice y la gestualidad con la que se acompaña. A veces todos los trabajos que hay de marketing político y de acompañamiento y de asesoramiento en lo político ponen el especial ojo en que el tipo que te está diciendo algo, la tipa que te está prometiendo algo, acompañe con su gestualidad lo mismo. Entonces es muy importante el uso del cuerpo a la hora de lo que uno quiere comunicar para realmente ser creíble y ser tomado en serio. Finalmente, el uso del espacio. Piensen, un ascensor. Cuando varias personas suben a un ascensor, en lugar de las personas mirarse y quizás conversar algo mínimo, coloquial, hola, ¿cómo estás?, la gente tiende a mirar el piso, arriba. Hay como un cierto nerviosismo. ¿Por qué? Porque ese espacio tan pequeño se siente como una invasión del espacio personal, o de lo que sería la distancia, digamos, íntima. Quizás la distancia íntima es la mía. Estoy en silencio reflexivo y no quiero que nadie intervenga en ese momento y estoy abstraído. La distancia personal es esta del ascensor, si uno está al lado del otro. Ahora la distancia personal es una distancia de 2 metros, esa es la distancia personal. Ahora, la distancia personal no deberá ser obligada por una pandemia, uno deberá ser respetuoso de los espacios de las otras personas, sin que existiese un temor a contagio. Pero fíjense qué importantes los conceptos. Luego está la distancia social. La distancia social es esto de confinados en nuestras casas, por ejemplo. La distancia social es la distancia que uno tiene. Si estuviéramos en el aula, es la distancia que tendría yo al frente del auditorio o de la C500 y ustedes atrás. Y después está la distancia pública, que es la distancia que aparece en alguien que está mediado por una pantalla o mediado por, qué sé yo, digamos, si está en un programa de televisión, por una pantalla televisiva, por una red social, o, no sé, alguien que está en un recital, canta y todo el estadio, esa es una distancia social. A ver si vamos, bueno, no sé, ¿cómo lo ven? Ahí voy a repetir lo de comunidad lingüística, pero... Luciana Echevarría. Bueno, más o menos seguimos. En todo caso, después esto lo van a ver muchos compañeros. Bueno, repito, en todo caso, ahora cuando ustedes entren a la parte práctica con el profe César Zucarino, con Jorge Gaiteri y con la de Lucía Echevarría, vean que ellos en todo caso vayan y reafirmen un poquito lo de, sobre todo eso que decía de comunidad lingüística. Comunidad lingüística no existe, ¿eh? Porque hay una lengua que es necesariamente, la lengua oficial existe porque hay una lengua que es necesaria para poder tener un mínimo de convivencia. Si no, no sería, digamos, es una lengua oficial o dominante, si no, estaríamos, justamente, en una construcción social, hay como un acuerdo social mayoritario de que hay un lenguaje que es el lenguaje que se habla, más allá de que después, muchas veces uno despotrique contra la lengua, ¿sí? La lengua en un sentido es un poco tirana. Porque imagínense, cuando ustedes nacen, ya nacen y las palabras están. No es que ustedes pueden inventar todas las palabras que quieran. En ese sentido es oficial. Sería imposible, si no, convivir. Sí, de adaptación comunitaria y de vida en sociedad, Luca Alcaraz. ¿Cómo hago para guardar? No sé cómo se guarda el vivo. Yo ahora lo guardo y lo dejo hasta mañana. A esta hora el vivo va a estar.
Bueno, chicos, yo ahora voy a dejar, en todo caso, compartan ahí, vuelvo a decir, ahora van a estar este vivo queda guardado, escúchenlo, a este vivo yo lo guardo, ¿sí? Bueno, cualquier cosa me escriben, escúchenme, usen el foro de consultas teóricas, manden ahí y enseguida yo les respondo. Bueno, las distancias, íntima. La distancia íntima soy, por ejemplo, yo se los voy a hacer con un gesto. Yo me quedo acá. O sea, es la distancia mía, yo estoy en silencio, ¿sí? No quiero que nadie me perturbe. La distancia personal es una distancia justamente de unos metros. ¿Vieron cuando alguien se acerca y te intimida porque se te pone al lado, por decir, me está respirando en la nuca? Bueno, esa sería la distancia personal. Uno tiene que tener una distancia personal. Ahora hay una distancia personal social, esta de los 2 metros. La distancia social es la distancia que hay, por ejemplo, en el tema, yo le pongo el ejemplo de las clases, ¿sí? Cuando ustedes están en un aula, hay alguien que está al frente y el resto está atrás. Ahí hay una distancia social, pero es una distancia por los roles. Y finalmente la distancia pública, que es la distancia en la que una persona aparece, pero en realidad ustedes la ven o la escuchan, qué sé yo, por la radio, o por el podcast, o la ven en la pantalla, o la ven en la tele, ¿sí? Pero no está ahí, presente físicamente. Bueno, me voy, me cansé. Bueno, chao. Besos, adiós.